Hi guys, hola a todos, bienvenidos a los nuevos alumnos que empiezan hoy con el nivel A2 y enhorabuena a mis alumnos que han empezado con la lección 1. Hoy con la lección 16 estáis pasando al nivel siguiente. Como os he comentado en la lección 15, vamos a volver a ver el mismo tema de gramática pero con aún más detalles. Hoy nos toca ver el present continuous, que también llamamos present progressive, que en español se dice presente continuo. Este presente continuo es muy interesante, vamos a tener que dedicar bastante tiempo a cómo escribir bien la forma ing. Esta lección va efectivamente a revelar cómo formar la forma ing, lo que llamamos present participle, o a veces lo veo llamado gerundio, aunque no es realmente un gerundio. Un gerundio, chicos, es una forma ing que usamos como sustantivo. Por ejemplo, si yo digo I like swimming, me gusta nadar, swimming, veis que es un ing, es un participio, pero lo estoy usando como sustantivo y ahí sí que se llama gerundio. Pero bueno, según el libro de gramática lo usan así, no es correcto, pero no pasa nada. Solo que eso, saberlo. Hoy vamos a ver la forma ing para formar nuestro presente continuo. Por eso os explico que no se llama así. Pero no pasa nada. Lo más importante es saber escribir la forma ing. Como vais a ver en la lección de hoy, algunas veces hay que quitar una e antes de añadir ing. Otras veces hay que doblar la última consonante antes de añadir ing. Bueno, hay varias reglas. No lo podré comprobar, pero quiero ver una lista de varios ejemplos de formas ing. En cuanto al vocabulario, una recomendación que suelo hacer cada vez, creo, es escribir entre paréntesis cómo suena una palabra nueva. Las vocales en inglés son bastante difíciles porque tenemos 3 tipos de sonidos vocales y no es al leer una palabra que sabemos pronunciarla. Entonces mi recomendación siempre es al escuchar el diálogo, si escucháis algo bastante nuevo, pues fijaros en cómo se pronuncian las vocales y escribir en fonética o una fonética simplificada es la clave para luego, a la hora de volver a leer vuestros apuntes, podéis saber cómo se pronuncia esta palabra. Como siempre también os voy a decir de encender y apagar los subtítulos. Siempre viene bien tener un pequeño reto. Empezando con los subtítulos en inglés, pues ya es un reto. Tener los subtítulos en español os permite entender más, para no estar como no entiendo todavía, hay que entender un poquito más. Los subtítulos en español os ayudan en esto. Luego volver a los subtítulos en inglés es un reto, pero un poco menor porque ya sabemos de qué trata, y al final quitar los subtítulos por completo es fantástico. Eso es un ejercicio de comprensión y también de concentración. Esta lección constará de varias partes, como siempre, empezando con el diálogo, seguido por el vocabulario. Este vocabulario tiene algunos huecos, unos instantes entre cada palabra. Eso es una ocasión, una oportunidad para vosotros repetir en voz alta o escribir fonéticamente o simplemente hacer un ejercicio de dictado. Después de esta segunda parte pasamos a la gramática, donde sí que ahí tenéis toda la explicación y muchos ejemplos del punto de gramática de hoy. Después pasaréis a preguntas y respuestas, que es un diálogo rápido y otra vez un pretexto para entender más y ver más frases hechas. Y al final del vídeo volveremos a coincidir para un repaso general, donde suelo dedicar bastante tiempo a la pronunciación del vocabulario nuevo, pero también de vocabulario asociado o no. A veces es un sonido en particular, por ejemplo, un sonido difícil de vocal o una letra muda, que también hay muchas en inglés, cosas así. Entonces ahí más pronunciación y a veces algunos ejemplos de gramática. Ahora chicos, os dejo estudiar y para los que tienen dudas quiero ver estos comentarios. Hasta ahora.